Buenas tardes. Nosotros hemos visto, ya hemos trabajado con estadística descriptiva, es decir, hemos visto las definiciones de población, muestra, variable, parámetro estadístico, y también hemos aprendido a hacer tablas de frecuencias para variables, quali o cuantitativas, discretas o continuas. Y ahora lo que vamos a ver en esta clase es, vamos a aprender las medidas descriptivas. ¿Qué son las medidas descriptivas? Justamente son medidas que nosotros podemos calcular o bien con una muestra o bien con una población, que nos van a permitir justamente describir un conjunto de información. Vamos a ver medidas de tendencia central, que son las que me van a dar un valor medio del valor de la variable. Vamos a ver medidas de variabilidad que nos van a medir cuán dispersos están nuestros datos, ¿sí? Si tenemos datos muy variables, muy heterogéneos, o si tenemos datos muy homogéneos, poco variables. Y medidas de orden, que son muy útiles cuando se estudia en el área de salud la desnutrición o en el área de la ingeniería para ciertas medidas antropométricas. Las medidas descriptivas pueden calcularse ciertas medidas descriptivas, como por ejemplo, como ya hemos visto también, la proporción o el porcentaje son medidas descriptivas también de un conjunto de información. Y en algunos casos hay otras medidas que son denominadas razones, que son útiles también para describir una muestra. Por ejemplo, tenemos la razón de masculinidad, que es la cantidad de varones dividida la cantidad de mujeres. Esta razón se denomina razón porque nosotros estamos dividiendo dos valores que no son estos valores uno parte del otro, como es por ejemplo en una proporción. Si nosotros calculamos la proporción de mujeres, en el numerador ponemos cantidad de mujeres y en el denominador cantidad total de individuos, donde la cantidad de mujeres forma parte del denominador. Acá no, en una razón uno está dividiendo dos cantidades que son una independiente de la otra. Por ejemplo, razón de masculinidad, cantidad de varones sobre mujeres. Esta es una medida que se usa mucho en demografía para estudiar ciertas comunidades o territorios. O bien, otra razón muy conocida por todos es la densidad poblacional, que es la cantidad de habitantes sobre la cantidad de kilómetros cuadrados. Esa es una medida que me parece que yo la quise incluir en este módulo porque me parece que son razones que pueden ser útiles para hacer diagnósticos poblacionales. Vamos a ver, como les dije, las medidas de tendencia central primero, descriptivas de tendencia central. Estas medidas se pueden calcular para variables cuantitativas, ya sea discretas o continuas. Las medidas de tendencia central, como dice su nombre, marcan una tendencia con respecto a cuál es el valor central de los datos. Tenemos las siguientes medidas de tendencia central: la media o media aritmética, la mediana y el modo. Tanto la media como la mediana son las medidas más utilizadas, pero el modo en algunas distribuciones o en algunos comportamientos es interesante observar. La media aritmética es la medida más utilizada para la tendencia central. Todos, cuando queremos tener una idea de cuál es la tendencia central de ese conjunto de datos que estamos observando, lo que todos hacemos es calcular un promedio. Justamente, la media aritmética es el promedio de todas las observaciones. Es simplemente la suma de todas las observaciones dividida por la cantidad de elementos.
¿Cómo se simboliza la media aritmética? Se simboliza con X rayita arriba, X raya. X raya o media aritmética es la suma de todas las observaciones dividido N, la cantidad total de observaciones. Si ustedes observan en esta fórmula, yo tengo la suma de los XI. ¿Qué son los X sub I? Con X se denota el nombre de la variable, es decir, que X puede ser la edad, el peso, el puntaje, la producción, el diámetro, la antigüedad de la empresa, la edad del titular de una vivienda, etc. Con X siempre estoy simbolizando a la variable y con el subíndice Y estoy indicando el valor de la variable medido en el individuo Y. Por ejemplo, si poseo la edad de 5 alumnos, X1 va a ser el valor de la edad del primer individuo, del primer alumno, ¿sí? X2 va a ser la edad del segundo alumno, y así sucesivamente. Si tengo 5 alumnos y le mido la edad, voy a tener X1, X2, X3, X4 y X5. Entonces, la media aritmética va a ser la suma de todos los valores. La media aritmética va a ser la sumatoria de los XY que varían de 1 hasta n. Esta expresión significa X1 más X2 más X3 más X4 más Xn. Entonces, en este caso, como tengo 5 elementos, voy a tener la suma de los 5 individuos, la suma de las edades de los 5 individuos. Entonces, el promedio es la suma dividido 5 me da 10. Eso significa que la media aritmética de este grupo de 5 alumnos es igual a 10 años. En el caso de la mediana, es otro valor que me indica la tendencia central de las observaciones. ¿Qué es la mediana? Es el valor central de las observaciones. Quiere decir que si yo tengo 5 individuos, la mediana va a ser el valor que esté ubicado en el lugar número 3, porque el lugar 3 es el lugar central de las observaciones. ¿Y cómo se interpreta la mediana? Se interpreta como que el 50% de los individuos poseen un valor de hasta ese valor de la mediana y el otro 50% lo supera. Veamos un ejemplo sencillo para saber qué es la mediana. Si yo tengo la edad de 5 individuos, que es 7, 9, 11, 13 y 10, lo primero que hago es ordenar de menor a mayor esas edades. Y la mediana va a ser aquel valor de la variable que ocupa el valor central. En este caso es 10. Entonces, la mediana de estos alumnos, de las edades de estos alumnos, la mediana es igual a 10 años. Por lo tanto, la mediana se interpreta como el 50% de los alumnos tienen hasta 10 años y el otro 50% supera esa cantidad de años. Obviamente que yo estoy trabajando con un conjunto de 5 datos nada más, ¿no? En cambio, si yo tuviera una cantidad de datos par, por ejemplo, 4 alumnos y tengo 4 edades, las ordeno, 7, 9, 10 y 11, y la mediana va a ser el promedio de los dos valores centrales, en este caso 9,5 años. Entonces, la mediana es una medida también de tendencia central. Es diferente a la media y lo que trata de hacer la mediana es tratar de no darle tanto valor a aquellos valores extremos que puede asumir la variable. Porque si nosotros tuviéramos un valor muy grande de edad, ese valor de gran magnitud queda diluido al calcularse la mediana, pero no así la media aritmética. Entonces la mediana es una medida de tendencia central que se utiliza más para comportamientos de variables asimétricas. Es decir, si tuviéramos un histograma que es asimétrico, que no es tan
campanular, sino que es asimétrico. El modo es otra medida de variabilidad, es otra medida de tendencia central. ¿Qué es el modo? El modo es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta en la muestra o la población. El modo es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, el modo lo podría obtener para una variable cualitativa. El modo en estos 5 datos de género es femenino. Y el modo de la edad es 7 años, porque es el valor de la variable que más veces se repite en esta matriz pequeña de datos, ¿sí? 6 tiene una frecuencia absoluta de 1, porque hay un solo individuo que tiene 6 años. 7 tiene una frecuencia absoluta de 3, porque hay 3 individuos. 8, una frecuencia de 1. Entonces, el modo es el valor de la variable que más veces se repite. Estas 3 son las medidas de tendencia central que podemos observar, que podemos calcular en un conjunto de datos, ya sea para una muestra o para una población. En la muestra, la media aritmética se simboliza con X rayita, pero en la población, la media aritmética se simboliza con una letra griega que se denomina mu. Hay otras medidas que son las medidas de orden. Las medidas de orden son valores de la variable también que permiten determinar o estudiar el comportamiento o la distribución de ese conjunto de información. Las medidas de orden van a ser valores de la variable, pero que están ubicadas en determinadas posiciones. O también podríamos decir que están ubicadas en determinadas posiciones y que acumulan un determinado porcentaje de información. Por ejemplo, vamos a ver los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son valores de la variable, es decir, si estoy midiendo edad, son valores de edad, si estoy midiendo el peso de personas o de animales, son valores de peso, si estoy midiendo facturación mensual, son valores de facturación mensual, que me dividen a toda la información ordenada de menor a mayor en 4 partes iguales. Los cuartiles dividen a todo el conjunto de datos en 4 partes iguales. Entonces va a haber 3 cuartiles. Si yo tengo 3, divido a toda la información en 4 partes iguales. Se simbolizan con Q1, Q2 y Q3. Tengo 3 cuartiles que se simbolizan con Q1, Q2 y Q3. Pensemos en un histograma, ¿sí? En un histograma suavizado. Entonces pensemos en esta curva, ¿no es cierto? Es un histograma suavizado. Entonces pensemos que tenemos 3 cuartiles, el primero, el segundo y el tercero, Q1, Q2 y Q3. El primer cuartil me deja hacia la izquierda el 25% de la información. Quiere decir que si yo estoy trabajando con la edad de los alumnos y este cuartil es igual a 8, significa que el 25% de los alumnos tienen hasta 8 años y el 75% supera los 8 años. Si el cuartil 2 es igual a 10 años, significa que el 50% de los alumnos tienen hasta 10 años y el otro 50% supera los 10 años. El cuartil 2 coincide con la mediana. El cuartil 3, supongamos que sean 12 años, indica que el 75% de los alumnos tienen hasta 12 años y el 25% supera ese valor. Entonces tenemos 3 cuartiles, donde los cuartiles me acumulan, como les dije, cada uno acumula un 25%,
mejor dicho, dividen en 4 partes, donde cada una de las 4 partes incluye un 25% de la información. El Q sub 1 acumula el 25, el Q sub 2 acumula el 50, el Q sub 3 acumula el 75% de la información. Otras medidas de orden interesantes son los percentiles. En este caso, dividen a la información en 99 partes iguales. Perdón, dividen a la información en 100 partes iguales. Dividen a la información en 100 partes iguales. Lo que voy a tener son 99 percentiles. De manera que yo puedo calcular el percentil del 1%, del 2%, del 3%, etcétera, hasta el percentil del 99%. Entonces, si el percentil del 70% de la edad es 14, implica que el 70% de los alumnos tienen hasta 14 años. Y el 30% va a superar ese valor. Si el percentil del 90% es del peso de mis alumnos o de mis pacientes o de mis empleados, lo que fuera, si el percentil del 90% es igual a 40 kilogramos, significa que el 90% de mis estudiantes, de mis alumnos o de mis individuos que estoy analizando, significa que el 90% de esos individuos pesan hasta 40 kilos y el 10% restante supera ese valor. Entonces, hemos visto 2 tipos de medidas descriptivas: las medidas de tendencia central y las medidas de orden. Tanto las medidas de tendencia central como las medidas de orden me van a servir justamente para poder describir un conjunto de información. ¿Describirlo en qué sentido? En la centralidad y en las posiciones que ocupan distintos valores de la variable.